El presidente ruso Putin ha estancado una y otra vez un alto al fuego con Ucrania. ¿Por qué? Hay un oscuro secreto que el líder de Rusia no quiere que nadie sepa. Un alto al fuego en Ucrania colapsará a Moscú desde dentro. Y no es porque la economía rusa colapsará, aunque será un gran inconveniente. El problema de Putin es que cientos de miles de soldados que regresan a Rusia llevarán a epidemias de crimen, abuso de sustancias, desempleo y violencia doméstica que amenazarán la misma tela de la sociedad rusa. Todo inicia con el drama del alto al fuego. El 11 de marzo, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitieron una declaración conjunta tras reunirse en Arabia Saudita. Los dos habían llegado a un acuerdo sobre un alto al fuego. Ucrania y Rusia dejarían sus armas durante 30 días para permitir más negociaciones de paz. El acuerdo sería integral. No más asaltos terrestres, no más ataques aéreos, no más batallas en el Mar Negro. La guerra prácticamente terminaría por un mes entero. La pelota quedó claramente en la cancha de Putin, y la respuesta del presidente ruso no fue sorprendente. Dijo no a la propuesta inicial de alto al fuego, alegando que tenía muchas preguntas que necesitaban ser respondidas antes de que él aceptara que Rusia depusiera sus armas. Lo que siguió fueron varias semanas de drama de alto al fuego. Alrededor de una semana después de que Estados Unidos y Ucrania acordaran, Putin y Trump hablaron por teléfono. Prometió un alto al fuego inmediato en la infraestructura energética, a lo que Ucrania accedió. Luego, Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania. Apenas unas horas después de esa llamada, Ucrania respondió de la misma manera, y el estado de ese alto al fuego limitado ahora está en el aire. Actualmente, Putin y Trump discuten sobre un alto al fuego en el Mar Negro. Y de nuevo, el líder de Rusia está jugando duro. Cable News Network informa que le dijo a Trump que Rusia solo aceptaría un alto al fuego en el Mar Negro si se levantaran las sanciones impuestas contra Rusia por invadir Ucrania. En este momento, la economía de Rusia está crujiente bajo el peso de 24.311 sanciones, 7.384 de las cuales son impuestas por los Estados Unidos. Curiosamente, el 26 de marzo trajo consigo la noticia de que Rusia y Ucrania habían acordado un alto al fuego limitado en la vía fluvial en disputa. Parece que Rusia ha conseguido que se levanten sus sanciones. Sin embargo, ha recibido un acuerdo de los Estados Unidos para ayudarlo a obtener acceso a fertilizantes y otros productos agrícolas para ayudar a su industria agrícola en dificultades. Los Estados Unidos también ayudarán a Ucrania a facilitar la devolución de prisioneros de guerra y detenidos civiles, además de supervisar la reunión de al menos algunos de los supuestamente 700.000 niños que Rusia ha arrebatado a Ucrania desde que Putin invadió. Aún así, no es un alto el fuego total. Y si las promesas incumplidas de Putin respecto a la infraestructura energética son un indicativo, ni Ucrania ni los Estados Unidos pueden confiar en que Putin mantenga su palabra. Sobre el alto el fuego recientemente negociado en el Mar Negro, es probable que veamos más ataques rusos en el Mar Negro en los próximos días. Y la razón de eso es simple. A pesar de todo su discurso sobre querer organizar un alto el fuego, la realidad es que Putin no quiere terminar la guerra en Ucrania. Está negociando, está retrasando, y todo en servicio de mantener la guerra que él inició durante el mayor tiempo humanamente posible. ¿Por qué? Después de todo, Rusia ha sufrido pérdidas catastróficas contra Ucrania durante los últimos 3 años. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, la invasión de Putin ha costado a su país más de 907.000 soldados, perdidos por muerte, lesión o captura. Rusia ha perdido más de 10.000 tanques, más de 21.600 vehículos de combate blindados y muchos más equipos. Todo a cambio de tomar el control de solo el 20% de la tierra de Ucrania. ¿Un alto al fuego permitiría a Putin reagruparse y prepararse para un nuevo ataque, o finalmente retirar sus tropas a Rusia? Lo haría, pero es la parte de traer a los soldados de vuelta a Rusia lo que es el problema para Putin. Está retrasando y negociando tanto sobre un alto al fuego porque sabe que tener cientos de miles de soldados regresando a su país destruirá a Rusia. ¿Cómo exactamente podría un fin a la guerra en Ucrania, temporal o de otro tipo, diezmar a Rusia? La respuesta está en un informe que Medusa publicó el 17 de marzo. Señala a una cuenta de redes sociales de Telegram llamada Fari Daily, que afirma que las discusiones sobre un acuerdo de alto al fuego están estancadas. Putin sabe que si los soldados rusos regresan a casa, enfrentará muchos desafíos internos.
Los soldados que luchan con el trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático volverán a un país que no les ofrece empleos y muy poco alivio de los síntomas asociados con sus condiciones. El crimen aumentará, el abuso de sustancias se disparará. Durante todo esto, Putin deberá manejar la llegada de cientos de miles de soldados con inclinaciones violentas. Y no tienen dónde desatar su agresión excepto contra su propio pueblo. Enormes problemas domésticos están en camino a Rusia. Según Medusa, esos problemas se pueden dividir en 4 categorías principales, comenzando con el aumento del abuso de drogas y alcohol. Es probable que muchos soldados que regresan recurran al alcohol o las drogas para lidiar con su trauma físico y emocional. El primer año tras la guerra habrá un alto consumo de alcohol. Según una fuente anónima del Ministerio de Trabajo de Rusia, ya hay señales de que esto se está convirtiendo en un problema, según el informe de Medusa. Por ejemplo, los veteranos que regresan a Rusia desde el frente debido a lesiones o pérdida de extremidades están encontrando dificultades para reintegrarse a la vida civil. Han comenzado a beber mucho para lidiar con el estrés y el dolor causados por lo que ven como el abandono de su propia sociedad hacia ellos y los problemas que enfrentan. La verdad es que la bebida siempre ha sido un problema para Rusia, tanto dentro como fuera de su ejército. Durante el verano de 2023, surgieron múltiples informes de que las tropas rusas estaban haciendo todo lo posible para silenciar los horrores de sus experiencias en la guerra de Ucrania. Radio Free Europe informa que el ejército ruso ya estaba en las garras de una crisis de adicción en junio de 2023. El Ministerio de Defensa de Rusia luchaba con la carga del problema. El medio cita a un médico ruso en la región de Rostov diciendo: el Ministerio de Defensa tiene un departamento entero para la rehabilitación psicológica, pero no se está realizando ningún trabajo real para el tratamiento a gran escala del trastorno de estrés postraumático. Pero cuando alguien presencia los horrores y la crueldad de la guerra, como miembros mutilados, heridas abiertas y muerte, muchos buscarán acallar esos recuerdos con drogas y alcohol. De lo contrario, enloquecerían. Según Radio Free Europe, la mefedrona, una anfetamina sintética conocida como sal en Rusia, se está convirtiendo en un problema generalizado. Cerca del 50% de los pacientes admitidos en las clínicas estatales de adicción consumen la droga, y ya está encontrando su lugar en el ejército ruso. Los casos de drogas en los tribunales militares rusos ya iban en aumento. En 2023, con 3 condenas solo en marzo de ese año. Para contextualizar, tanto 2021 como 2022 solo vieron 3 condenas durante todo el año, con 2020 teniendo una condena relacionada con drogas. Beber es igual de problemático. En un artículo de 2023, The Hill señala que el abuso de alcohol es rampante en la sociedad rusa, con sus tentáculos extendiéndose para engullir a políticos de alto rango. Putin mismo puede que no beba, o eso afirma, pero The Hill dice que los funcionarios del Kremlin han escalado. De buscar consuelo en un vaso de vodka a consumir una botella entera durante sus horas de trabajo. Y esos son solo las personas que toman las decisiones mientras intentan sobrevivir como parte del régimen autoritario de Putin. Los problemas con el alcohol son mucho más graves en el ejército ruso. Según The Hill, los problemas comenzaron cuando las fuerzas de Putin invadieron. La embriaguez entre los soldados rasos era común, lo que resultó en que Rusia impusiera una prohibición a todas las ventas de alcohol en muchos de los territorios ocupados de Ucrania. Esto solo parece haber incrementado el consumo de drogas no alcohólicas como la sal mencionada, heroína, cannabis y otros opiáceos. En Rusia, el narcotráfico es el segundo delito más grande después del robo, estando ambos estrechamente relacionados. Los drogadictos robarán para financiar su hábito, generando un círculo vicioso. Eso solo va a empeorar si se anuncia un alto al fuego y miles de soldados rusos ya adictos regresan a casa. En enero de 2024, el Moscow Times informó que la dependencia al alcohol aumentó en Rusia por primera vez en más de una década. Entre 2010 y 2021, los números habían estado disminuyendo, viendo una caída en el diagnóstico por primera vez del trastorno por uso de alcohol de 153.900 a 53.300. Pero en 2022, el número de diagnósticos fue de 54.200. No es un aumento masivo, pero establece una tendencia perturbadora. Rusia intentó afirmar que la interrupción causada por la pandemia de coronavirus-19 fue la causa del problema. Pero los números seguían cayendo durante el apogeo de esa pandemia, y solo volvieron a subir en el año en que Putin decidió invadir Ucrania. Y están destinados a dispararse cuando las tropas adictas al alcohol y las drogas comiencen a regresar a Rusia. La Fundación Jamestown ofrece sus propias estadísticas.
dice que el consumo de alcohol en Rusia aumentó a 2.300 millones de litros en 2023. Esos tipos de números no se han visto desde el final de la era soviética, cuando el imperio de Rusia estaba colapsando. Ese aumento en los problemas de adicción tiene un impacto en la segunda razón por la que Rusia colapsará si Putin acepta un alto al fuego. Crimen desenfrenado. Hay algunos factores en juego aquí. Como señala la Fundación Jamestown, el aumento en el consumo de alcohol en Rusia en 2023 parece correlacionarse con un aumento similar en el crimen violento. Se registraron más de 589.000 delitos violentos en 2023, que es la cifra más alta registrada desde 2011. La fundación cita a Interfax afirmando que el Kremlin está culpando los actos violentos a los delitos cometidos por formaciones ucranianas en territorio ruso. Sin embargo, nota, esta afirmación llegó más de un año antes de que Ucrania realmente entrara en territorio ruso a través de su invasión de Kursk. Medusa destaca el problema real. Los soldados que regresan a Rusia son algunos de los ciudadanos regulares mejor pagados en el país. Rusia gasta cerca del 8% de su presupuesto federal en salarios militares, con soldados recibiendo un salario de combate mensual de alrededor de 200.000 rublos. Eso equivale a entre 2.000 y 3.000 mensuales, lo que coloca a los soldados dentro del 15% superior de los que más ganan en el país. Genial para Putin atraer voluntarios a su ejército. Colgando zanahoria en forma de rublo al final de un palo, muchos no pueden resistirse. El problema es que es improbable que esos soldados de altos ingresos quieran tomar trabajos regulares y menos remunerados al regresar a Rusia, y en ausencia del flujo de efectivo que provino de su servicio militar. Muchos de estos soldados, ya acostumbrados a usar la violencia para lograr sus objetivos, recurrirán al crimen. Y su calidad de vida disminuirá, dice Medusa. Eso puede llevarlos a tomar préstamos en masa, los cuales tendrán dificultades para pagar debido a las altísimas tasas de interés de Rusia. Es lógico que algunos de los soldados que regresan a Rusia recurran al crimen para poner comida en la mesa, y en algunos casos drogas y alcohol en sus sistemas. El problema se agrava porque muchos de los soldados de Putin ya son criminales. En octubre de 2024, Putin firmó una ley que permite a los acusados criminales que están en juicio o apelando una condena evitar la persecución. Al unirse al ejército ruso, esencialmente están cambiando el tiempo en prisión por el servicio militar en lo que solo puede verse como un movimiento desesperado de Putin para apoyar a sus fuerzas debilitadas. Los planes iniciales de Rusia eran reclutar a 24.000 de sus criminales, aunque una fuente militar de defensa rusa afirmó que el número probablemente estaría más cerca de 60.000. Ambos estaban equivocados. Para enero de 2025, el Kyiv Independent informaba que Rusia ya había incorporado hasta 180.000 convictos a su ejército. Esto representa cerca de la mitad de los 300.000 a 350.000 prisioneros en las cárceles del país para finales de 2024. Es probable que veamos más criminales siendo reclutados. The Moscow Times ha informado que el número de individuos que se inscriben en el ejército de Rusia ha caído 5 veces desde entonces. Mediados de 2024, cayendo de entre 200 y 250 por día en ese momento a solo 40 por día en febrero de 2025. Eso a pesar de los enormes salarios y un bono de firma de $19.000 que se ofrece a los reclutas. Piensa en lo que todo esto significa para Rusia. Si se adelanta un alto al fuego, el país puede enfrentar que soldados previamente no criminales recurran a la violencia debido a los bajos salarios, la adicción y posiblemente el trastorno de estrés postraumático. También podría tener cerca de 180.000 excriminales, quizás más si la guerra se prolonga regresando a casa, quienes son libres de cometer más delitos porque han intercambiado sus condenas de prisión por el tiempo que sirvieron en el ejército. Putin probablemente espera que la mayoría de esos criminales terminen muertos en el campo de batalla ucraniano. Pero la realidad es que Rusia enfrenta un enorme aumento en la delincuencia tan pronto como sus soldados regresen. Eso nos lleva al tercer problema que enfrenta Putin. Aunque los soldados que regresan acepten salarios mucho más bajos al volver a casa, es posible que tengan pocas opciones de trabajo. Putin ya ha intentado mitigar este problema, al menos en algunas áreas. La ley ahora exige que los empleadores reserven puestos para algunos soldados rusos que dejaron su trabajo para enlistarse en el ejército. Esa ley causará problemas, según Medusa, porque algunos de los veteranos de combate de Rusia podrían convertirse en empleados problemáticos debido a problemas como el abuso de drogas y la criminalidad. Lo ideal sería pagarles para que no vayan al trabajo, según una fuente anónima del Ministerio de Defensa ruso. Pero el problema es más profundo. La tasa de desempleo de Rusia ha disminuido constantemente desde noviembre.
En 2020, durante un mes, fue ligeramente superior al 6%. Según Moscú, 4 años después, la tasa de desempleo de Rusia es de un minúsculo 2.3%. A primera vista, esto beneficia a la economía rusa, ya que la mayoría de la gente gana dinero para gastar en bienes y servicios. El problema surge cuando cientos de miles de soldados regresan a Rusia una vez que termina la guerra en Ucrania. Algunos podrán retomar sus antiguos empleos, pero muchos miles descubrirán que no es posible. La baja tasa de desempleo en Rusia implica que prácticamente no hay empleos suficientes para todos. Esto se está volviendo problemático durante la guerra en curso. El 24 de marzo, el Kyiv Independent informó que el mercado laboral de Rusia se ha enfriado tanto en 2025 que las vacantes laborales en el país se redujeron un 15%. En la primera parte del año, el total de vacantes se redujo a 2,3 millones con disminuciones en todos los sectores. El número de puestos de contabilidad disponibles cayó un 13.3% en enero y febrero de 2025 en comparación con el mismo periodo en 2024. La disponibilidad de empleos de cajero cayó un 9.1%, con los especialistas en recursos humanos viendo una disminución del 9.6% en las oportunidades de empleo. Es aún peor en el sector logístico de Rusia, que vio disminuciones del 25%. Estos son todos signos de que los empleadores de Rusia están reduciendo la contratación a medida que el país cruje bajo la tensión económica que la invasión de Putin ha impuesto sobre él. Aunque el líder de Rusia pueda afirmar que todavía hay empleos disponibles en la industria de defensa del país, eso no será suficiente. Cientos de miles de soldados de Rusia pueden regresar a un país en el que no pueden encontrar trabajo. Y como señaló la Fundación Jamestown, sin trabajo, esos soldados pueden recurrir al crimen. Lo que lleva al cuarto problema planteado por el informe de Medusa, un aumento en la violencia doméstica. Las esposas, en particular, correrán un alto riesgo de enfrentar violencia de hombres con trastorno de estrés postraumático, afirma el canal de Telegram Fari Daily, que cita Medusa. Este aumento también conllevará un alza en los embarazos no planificados, lo cual dista mucho del incremento sostenido en las tasas de natalidad que Rusia busca alcanzar. La violencia doméstica es un problema en ambos bandos del conflicto en Ucrania. En febrero de 2023, The Conversation informó sobre un artículo de octubre de 2022 que revelaba que el 25.9% de los que completaron una encuesta probablemente tenían trastorno de estrés postraumático. Contrasta con el 3.7% de hombres y 5.1% de mujeres que sufren este trastorno en el Reino Unido. Puedes notar el impacto que tiene una guerra. La alta tasa de trastorno de estrés postraumático parece correlacionarse con un aumento del 8% en los incidentes de violencia doméstica y un 5% en las experiencias sexuales forzadas en Ucrania. Es incluso peor en Rusia. Antes de la invasión de Putin a Ucrania, Rusia ya enfrentaba una crisis de abuso doméstico. Solo en 2016 hubo 29.470 casos de delitos violentos cometidos contra su cónyuge, aunque este número había disminuido a 14.860 para el 2021. Ese fue el año antes de que Rusia enviara a cientos de miles de sus hombres a una guerra brutal y despiadada. Muchos de esos hombres pueden regresar con trastorno de estrés postraumático, adicciones y tendencia a la violencia que podría derivar en criminalidad. Esto es una mala noticia para las unidades familiares armoniosas que Rusia desea formar. Los problemas de violencia doméstica en Rusia han empeorado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Eso es según Lilia Beshevatova, quien coordina la organización de resistencia feminista antiguerra. Ella afirma que la guerra incrementó la violencia doméstica. Generalmente, quienes regresan de zonas de guerra sufren traumas físicos y psicológicos severos. Esto resulta en un incremento de delitos contra mujeres y niños en el ámbito familiar. El observador Barrett señala ejemplos aislados que ya han sucedido. En abril de 2023, un sargento mayor de 44 años del ejército ruso apuñaló mortalmente a su esposa mientras estaba de permiso. Agosto del mismo año, vio a un hombre en Murmansk golpear a una mujer en la cara después de preguntarle si apoyaba la operación militar especial. Las mujeres no están protegidas incluso antes de la guerra, dice Natalia Baranova, también una resistencia feminista contra la guerra. Ahora están en la posición más vulnerable y en riesgo. La violencia en la sociedad está creciendo. Los que regresan de la guerra vuelven con una psique mutilada y trastorno de estrés postraumático. Los riesgos de agresiones están presentes en todas partes, tanto en casa como en las calles. Añade un aumento en la violencia doméstica a los otros crecientes problemas sociales y obtienes una receta para el colapso de la sociedad rusa.
Si Putin acepta cualquier forma de paz en Ucrania, por eso no lo hará. E incluso si lo hiciera, no es como si Putin alguna vez reconociera el impacto que su invasión tiene en su propia gente. Los veteranos de la guerra de Putin pueden terminar a la deriva, al igual que aquellos que regresaron de la campaña de Rusia contra Afganistán en los 1990. Rusia también tiene una escasez crítica de especialistas profesionales en rehabilitación y consejeros de carrera que pueden ayudar a los soldados que regresan con sus problemas de violencia, trastorno de estrés postraumático, adicción y empleo. La infraestructura no está ahí y Putin no va a construirla. Y lo que todo esto suma es un problema generacional que podría desgarrar el tejido de la sociedad rusa. Pero, ¿qué crees que sucederá si Putin firma un alto al fuego y los soldados rusos comienzan a regresar a casa? ¿Será la situación tan terrible como sugieren estos informes? ¿Hay alguna esperanza de que Putin realmente termine la guerra en Ucrania? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios y por favor, suscríbete a The Military Show para más comentarios sobre el impacto que la guerra en Ucrania tiene en Rusia. Somos una fuente independiente de noticias e información sobre conflictos alrededor del mundo y apreciamos enormemente tu apoyo.